Curso. Xenobiología instructor. Profesor Ed. Nota. El nombre real del profesor es impronunciable para la mayoría de los inteligentes, por lo que su institución anterior eligió un nombre monosilábico al azar. Puntuación. 4, 7/5. Comentario principal. Cuidado con la tiza. La pregunta más frecuente. ¿Qué es la tiza? Lo más útil. Buena suerte el primer día. Coge las bolsas. El salón de conferencias 47 era, con diferencia, el más grande del complejo. Para el profesor Ed era un motivo de orgullo. Algo que, en su opinión, se había ganado. También tenía el dudoso honor de poseer un trozo de historia tan arcaica que todos los demás profesores de la universidad lo rechazaban. Un pizarrón. Los pizarrones eran, según el profesor, una de las pocas cosas útiles que la humanidad había proporcionado en las 2 décadas posteriores al contacto. No es que su pueblo, ni ningún otro pueblo, fueran incapaces de producir pizarra y tiza, sino que nadie más se aferraba a tradiciones tan arcaicas con tanto vigor. Pero era un pizarrón útil, y por eso lo toleraban. Y cuando se sentía caritativo, lo defendía. Le ayudaba a distinguir a los estudiantes que eran lo bastante meticulosos como para tomar sus propios apuntes en lugar de confiar en conferencias digitalizadas y diapositivas holográficas. El hecho de que le proporcionara proyectiles con los que disciplinar a los estúpidos y rebeldes era un beneficio completamente involuntario y enteramente secundario. Las mandíbulas externas del profesor Ed se crisparon de emoción. Era el primer día del primer semestre. El embriagador perfume de inocencia y optimismo era tan contagioso como omnipresente. Muchos de los miembros del personal de limpieza, posiblemente más cuerdos, afirmarían que el profesor simplemente pasaba demasiado tiempo inhalando formaldehído y agentes de limpieza y que finalmente eso le había afectado. Cualquiera que haya sido la calidad del aire del pabellón 47. La verdadera fuente de alegría del profesor eran sus estudiantes. No perdería tiempo cubriendo el programa de estudios y explicando sus expectativas. Los idiotas podrían leerlo ellos mismos. Aquellos de ellos que no podían o no querían hacerlo no tenían lugar en la mejor universidad del brazo espiral, sino de la galaxia. Iría directo a la garganta y los desengañaría de cualquier noción de complacencia. Cualquier vestigio de ingenuidad y cualquier fragilidad física o psicológica. Tarareó. Un sonido aterrador producido por las cuerdas vocales y las mandíbulas de su especie. Mientras alineaba su tiza, las piezas utilizadas para escribir, prístinas y recién sacadas de sus cajas, se colocaron cuidadosamente en estiletes para evitar que se rompieran prematuramente, mientras que las viejas, utilizadas para arrojar, se colocaron en 4 pilas distintas, una para cada manipulador. Las puertas de la parte delantera del edificio se abrieron y los sonidos de cascos, pies, alas, ventosas y cualquier otra cosa que las innumerables especies de la galaxia usarán para moverse, llenaron el edificio. La cacofonía del movimiento solo se interrumpía ocasionalmente por los murmullos silenciosos de estudiantes inquietos que buscaban direcciones. Suspiró cuando llegaron los humanos. Por supuesto, habían llegado juntos. Por supuesto que todos se conocían y era natural que fueran los mamíferos más ruidosos del maldito edificio. No eran una mala raza per se. Solo eran insufriblemente arrogantes. Claro, habían llegado a la escena galáctica con toda la sutileza de una supernova. Habían ganado una guerra. Habían convertido a los fanáticos religiosos en una fina niebla y poseían algunas mutaciones y adaptaciones divertidas. Pero aún así, al menos podían mantener cierta pretensión de humildad.
El Dr. Ed se sorprendió de que, incluso después de 20 años, ningún humano había sido devorado por un Skrilat, especialmente considerando la cantidad de ellos que habían intentado acariciarlos o se habían emborrachado y habían tratado de luchar contra ellos. Puede ser que estuviera subestimando el impacto que las tormentas de fuego de Styx habían tenido en la galaxia o las cicatrices mentales dejadas por las armas de St. Urbans. Pero en realidad, era solo cuestión de tiempo. Los estudiantes finalmente llegaron a su sala. La multitud de formas y figuras le trajo una sonrisa renovada al rostro. El tapiz de la vida era una de las vistas más hermosas de la galaxia, y no había mejor lugar para presenciarlo que una universidad. Cada especie, cada raza, cada ser inteligente que asistía tenía que coexistir en estrecha proximidad sin prejuicios. Al menos en el papel. La confusión en los rostros de los estudiantes cuando entraron en la sala era una de las pocas cosas por las que vivía el Dr. Ed. Un breve momento de frivolidad antes de que comenzara su trabajo. Era algo natural para una generación que había crecido sin sostener un lápiz. Los proyectores no estaban encendidos. No había modelos que revelaran el tema del día allí. Ni siquiera había pantallas. Solo estaba la pizarra que ninguno de los estudiantes había visto nunca. Casi ninguno de ellos de todos modos. Amigo, una pizarra, dijo un humano dándole un codazo en las costillas a su amigo. Rompiendo el momento. ¿Qué, hombre? Es como estar en la clase de la señora Brown. El primer humano se rió y el segundo se rió con él. Ambos eran objetivos merecidos. La tiza, disparada con precisión milimétrica, golpeó a los dos humanos en la frente, callándolos y motivándolos a buscar sus asientos. Igual que la señora Brown, dijo el alto, sonriendo, cállate, amigo. El otro le dio un puñetazo en el hombro, una muestra de violencia que les permitió mantenerse a distancia y que los asientos que los rodeaban permanecieran vacíos. Los dos humanos guardaron silencio bajo la mirada de un grupo de ojos de su profesor. Ambos repentinamente interesados en cepillar el polvo de tiza en sus ropas en silencio mientras los otros estudiantes esperaban en relativa sedación a que su profesor hablara, para que ellos también no sufrieran un aluvión de tiza. Entonces el profesor Ed comenzó a dejar que su mirada vagara por el pasillo. Dado que los humanos han llamado la atención sobre sí mismos, ¿alguien puede clasificar su mundo natal y su especie? Puede que fuera un poco más allá de sus posibilidades. Pero comprender el sistema de clasificación era parte de la lectura que exigía a sus estudiantes que hubieran realizado antes de que comenzara el año. Un estudiante de la tercera fila levantó su apéndice. La tercera fila, donde se sentaban los estudiantes deseosos de no parecer demasiado ansiosos. Sí, el Homo sapiens, el hombre pensante conocido coloquialmente como los humanos, evolucionó en la Tierra, un mundo de la muerte de categoría 6. El estudiante proclamó. El profesor Ed miró al estudiante en silencio por un momento antes de dirigir su mirada al pasillo en general. ¿Cuántos de ustedes también saben que la Tierra es un mundo de muerte? La mayoría de la sala, salvo el par de humanos sentados a un lado, levantaron sus extremidades. ¿Cuántos de ustedes saben eso por haber visto la trilogía Terminatus? Una vez más, la mayoría de las manos, de mala gana, se quedaron en alto. Bueno, todos ustedes están, como se dice coloquialmente. Giró todos sus ojos hacia el estudiante, que se desvaneció bajo su mirada. Está equivocado. Arrojó un trozo de tiza hacia la cabeza del estudiante. Si vas a ser pomposo, ten razón. La Tierra no está clasificada como un mundo de la muerte. E incluso si lo estuviera sería una sólida categoría 3.
Tal vez unas 5 si entrecierras los ojos y juegas con los datos. Pero nunca, nunca. Una categoría 6. Hizo una pausa para examinar a los estudiantes reunidos. ¿Alguien sabe en qué está realmente clasificada la Tierra? Algunos estudiantes vacilantes reunieron lentamente el coraje para decir, Tierra es un mundo de crisol. Una siringa chirrió y agitó las alas para ahuyentar cualquier tiza que pudiera caer en su camino. Sí, comenzó a escribir el Dr. Ed en las pizarras detrás de él. ¿Por qué los mundos del crisol no están escalados? ¿Porque no había ninguna razón para ello? Se aventuró el estudiante. La sabiduría convencional y correcta sostiene que los mundos crisol son demasiado inestables para albergar vida inteligente. Ahora, demos un paso atrás. El Dr. Ed continuó hablando mientras sus dos brazos inferiores comenzaban a escribir en la pizarra. Detrás de él, hay una cosa que debe quedar muy clara. Por favor, todos lean en voz alta lo que está escrito en la pizarra. El salón quedó en silencio por un momento mientras el profesor se hacía a un lado. Las películas de acción no son fuentes válidas de información. Las paredes temblaron con las voces de cientos de personas. Excelente. Y la próxima persona que proclame lo que escuchó en una película de acción humana como una ley fundamental del universo llenará de líneas cada pizarrón que pueda encontrar. En este maldito grupo de mártires. Sus ojos tercero y cuarto se concentraron en Carlac, al que le costaba ocultar su enorme volumen de la mirada depredadora del profesor. Ahora continuó el Dr. Ed como si no hubiera hecho que la especie más grande de la galaxia se redujera a la mitad de su tamaño. Algunos de ustedes pueden estar preguntándose por qué estoy insistiendo en esto. ¿Por qué estoy enfatizando la importancia de la nomenclatura? Es cierto que tengo un interés personal en esto. Soy el mortalista de mayor rango con un doctorado de una universidad de renombre. Pero lo más importante, dirigió sus ojos, todos ellos, a los dos humanos que estaban sentados en la cuarta fila. Serví junto al mariscal del fuego a bordo del Nautilus durante su campaña de caza de esclavos a principios de los 70. He visto lo que sucede cuando los inteligentes se miran entre sí sin la intolerancia de la casta, el clado o la especie y el profesor se quedó en silencio sacudiendo la cabeza. El rostro se crispó ligeramente. Sé por dolorosa experiencia personal lo que sucede cuando lo hacemos y también soy consciente de las consecuencias cuando personas que de otro modo serían buenas miran hacia otro lado mientras nuestro trabajo es explotado. ¿Consecuencias? Preguntó tímidamente uno de los Traseth. ¿Te refieres a algo que no sea la esclavitud? Gruñó el Dr. Ed, mostrando una parte de su torso superior que había sido desfigurada y mutilada por los ganchos que usaban los esclavistas para controlar a su especie. Aparte de tratar a los inteligentes como animales debido a una designación dada por algún biólogo olvidado hace un milenio, aparte de eso te refieres a, ¿cierto? Exigió dejar que el Traseth tartamudeara y se retorciera antes de hacerle un gesto para que se callara. Todo el mundo sabía que existía el tráfico de esclavos. Y todos sabían que en una galaxia de 250.000 millones de estrellas y 1 billón de planetas, siempre habría un rincón oscuro donde los esclavistas pudieran esconderse. Pero en lo que respecta a estos hijos de los ricos y poderosos, la esclavitud y la piratería eran un problema para las personas que vestían uniformes baratos y manejaban armas más baratas. ¿Qué les importaban los piratas en las rutas comerciales o los esclavistas en los márgenes cuando tenían seguridad privada, naves personales y nunca salían del núcleo? Por lo tanto, para ellos fue un shock estar cara a cara y ser sermoneados por un ex esclavo.
especialmente un esclavo cuyo cuerpo mostraba las cicatrices y las extremidades mutiladas de años de trabajo forzado. Un shock que necesitaban desesperadamente si querían profundizar en la xenobiología y la xenopsicología. Si no podían sobrevivir ni siquiera a un shock tan leve sin sufrir un ataque de vapor. Bueno, el Dr. Ed no era conocido por tolerar a los débiles de espíritu. ¿Sabes lo que preguntó el mariscal cuando llegó a la jaula? No era lo suficientemente cómoda como para llamar la celda. ¿Me habían dejado allí? Algunos de sus estudiantes, los que habían tomado el curso con la intención de pasar el tiempo, se movieron hacia las puertas cuando sus hombres abrieron las jaulas de los demás. Intentaron matar a sus posibles salvadores. Mi gente había sido tan completamente reducida a animales, que cuando sus hombres abrieron sus jaulas, sus únicos pensamientos habían sido matar. El último pensamiento que tuvieron como seres pensantes fue la venganza. Así que cuando se convirtieron en animales, ese fue el único que quedó. Hizo una pausa sintiendo que sus ojos se pusieron en blanco. Un odio por los esclavistas. Un pasaporte y, con el tiempo, valores compartidos habían acercado al Dr. Ed a sus amigos humanos. El principal de ellos, un odio irracional por la injusticia. La única pregunta que me hizo fue si planeaba intentar matarlo. Dije que no y luego me dio un arma. El resto, ¿de dónde era? ¿En qué nivel de mundo de muerte nací? ¿Dónde me habían capturado? Si era ciudadano de una autoridad relevante. Porque sí, veo tu escepticismo. Algunas personas nos habrían dejado en una estación en llamas para morir. Más estudiantes parecían listos para salir corriendo mientras miraban y asimilaban adecuadamente su apariencia, incómodos por sus ojos cegados, sus extremidades destrozadas, sus hombros desgarrados. El mundo natural es brutal, despiadado y sin remordimientos. La voz del Dr. Ed se alzó por primera vez, ganando pasión y poder mientras hablaba. Por cada buena persona hay un salvaje depravado decidido a hacer que la galaxia sea más fría y oscura. Por cada grupo de herbívoros hay un depredador acechando en las sombras. Y todo lo que ha vivido alguna vez morirá. Algunos de manera brutal. Como biólogos, tendréis que observar esto con interés desapasionado y absoluta objetividad. Como psicólogos, a menudo tendréis que hacer más que observar y, sin embargo, permanecer aún más objetivos. Levantó su brazo destrozado para señalar las puertas. Cualquiera que se sienta perturbado por eso puede irse a la mierda y unirse a otra sección. Quedaban unos 100, quizá más, quizá menos, probablemente más. Al Dr. Ed no le importaba. Su prioridad, su preocupación, su obligación eran los que quedaban. Los que al menos intentarían ver el mundo sin anteojeras ni lentes tintados. Algunos de los que se marcharon lo hicieron con comunicadores en la mano, dispuestos a llamar a sus padres y quejarse de la calidad del personal. Algunos se marcharon con náuseas, sin ganas o sin capacidad para afrontar la muerte violenta que era tan común en gran parte de la galaxia. Una faceta de la realidad que ellos, como herbívoros, nunca habían tenido que considerar como algo más que abstracto. Algunos simplemente se dieron cuenta de que el Dr. Ed no toleraría la indolencia ni la idiotez y que su clase podría requerir un esfuerzo para aprobar. Y algunos, más de lo que le hubiera gustado, simplemente no tolerarían que un esclavo de los mundos de la muerte les diera un sermón. Bien, asintió. Ahora, durante el resto de la lección, haré una sola cosa: recalcarles la importancia de nuestro trabajo y la importancia de ser minuciosos, veraces y objetivos. ¿Quién de los presentes conoce la historia de los agasíes? Encogimientos de hombros universales.
que llevaron al Dr. Ed a murmurar una maldición y desear, como solía hacer en situaciones como estas, tener un rostro humano. Sus rostros carnosos y musculosos eran capaces de mostrar tantos grados de emoción. Un error administrativo hizo que los clasificaran como un B6 de baja o no inteligencia. ¿Alguien sabe las implicaciones de tal clasificación? Una vez más, hubo silencio. Una designación de B6 de baja o no inteligencia significa que era perfectamente legal que las unidades militares entrenaran contra ellos en ejercicios de fuego real. Señor, dijo uno de los humanos, que sabía que no debía ser respetuoso al menos. Esto estaba en la lectura. Los biólogos los clasificaron. Los militares solicitaron un permiso. Se lo concedieron. Hicieron lo que hacen los soldados. Se siguieron todos los protocolos correctos. Esto parece un error administrativo estándar. Uno de los humanos, Philippe de French Mars, según su etiqueta con nombre, dijo buscando una respuesta a su pregunta no formulada. ¿No es así?, suspiró el Dr. Ed. La burocracia benévola o incluso los burócratas benévolos son raros en la Tierra y aún más raros en la galaxia en su conjunto. El profesor se rió entre dientes ante algún chiste que nadie más entendió. Los agásidas fueron clasificados como habitantes de un mundo B6, lo que significa que era uno de los mundos más crueles, depredadores y peligrosos de la galaxia. Por lo que, cuando los xenobiólogos aterrizaron, estaban más preocupados por su propia seguridad que por hacer su trabajo correctamente. Cuando encontraron lo que podría haber sido vida inteligente, la descartaron como poco inteligente. Porque, ¿qué otra cosa podría evolucionar en un infierno así? Y nadie se molestó en investigar. El Dr. Ed se rió con amargura. No importa el seguimiento. Nadie se molestó en revisar los informes iniciales de la encuesta hasta que las atrocidades salieron a la luz. Cuando el informe inicial de la encuesta se publicó en toda la galaxia, los KLTH solicitaron utilizar el mundo como campo de entrenamiento para sus militares. Un mundo indeseable, habitado por indeseables en una región relativamente lejana de la galaxia. El Dr. Ed se quedó en silencio para examinar a la clase. Los estudiantes de KLTH estaban en gran medida incómodos. Aquellos que sabían lo que venía estaban tratando de reprimir su instinto de correr y esconderse. Unos pocos se mantuvieron desafiantes, hasta que su profesor del mundo de la muerte mostró los dientes. Los humanos habían leído suficiente de su propia historia para saber cómo terminaría esta conferencia y Philippe del Marte francés se sintió como un idiota. Bien. Su solicitud fue rápidamente concedida y sus militares establecieron una estación en órbita para facilitar el entrenamiento en el lado planetario. Los soldados de KLTH se encontraron rápidamente con los Agassid y, si hay que creer en sus registros, disfrutaron usándolos como práctica dada su ferocidad natural, astucia y uso de tácticas primitivas. No debería. Sí, interrumpió el Dr. Ed al estudiante, con una voz lo bastante dura como para cortar el acero del Ruhr. Lo que hizo que el estudiante retrocediera. Debería haber alertado a los KLTH sobre su inteligencia. Debería haber provocado una reevaluación, pero no se sintieron obligados a preocuparse por una raza salvaje. ¿Y qué si eran inteligentes? La encuesta había demostrado que carecían de verdadera sapiencia. Los xenobiólogos eruditos y confiables los habían clasificado como tales. Sus manos estaban limpias. Además, solo eran soldados que solo seguían órdenes. El profesor Ed se detuvo antes de que su conferencia se convirtiera en una perorata. Sin mencionar que, incluso si alguien sospechara que los Agassid eran inteligentes,
La mayoría de los militares no renunciarán a la oportunidad de entrenar contra los habitantes del mundo de la muerte si pueden hacerlo con relativa seguridad. Entonces, si los militares no iban a encabezar una reevaluación, habría recaído en los políticos intervenir. Pero, ¿por qué lo harían? El mundo no estaba habitado por nadie útil o por el tipo de especie adecuado para la clase política. No valía la pena el posible contragolpe ni el capital político. Es mucho mejor disculparse después del hecho, echarle la culpa a los militares y construir un monumento que arriesgar la carrera de uno tratando de detener algo útil. La última esperanza para los Agassid estaba en la sociedad civil. Ahora, es importante reconocer las realidades del universo antes de continuar. Hizo una pausa para observar a sus estudiantes y sus reacciones. Nada importante. Bueno, 9 de cada 10 especies inteligentes evolucionan en mundos jardín. Mundos paraíso. Jardines del Edén como los llaman los humanos. Esto significa que el ser inteligente percibido por defecto es un herbívoro pastor de 2 a 6 patas que no vuela y que evolucionó para vivir exclusiva o principalmente en la Tierra. Estas especies evolucionaron en mundos que estaban en gran parte o completamente desprovistos de grandes depredadores y carecían de formas de vida parasitarias, incluyendo la mayoría de los virus o bacterias. Dados estos cómodos entornos no competitivos, la mayoría de las especies prefieren evitar la violencia física real a favor de demostraciones de poder y fuerza si las cosas se intensifican hasta ese punto. Desde su perspectiva, las guerras en las que realmente se utilizan armas son innecesariamente destructivas y solo se utilizan como último recurso o de manera preventiva cuando el éxito está garantizado. Esto contrasta marcadamente con el 10% restante de la vida en la galaxia. Especies que evolucionaron en mundos principal o exclusivamente carnívoros. En esos mundos, la vida no vive tanto en competencia como en un estado continuo de conflicto entre las criaturas de orden superior. Este proceso está impulsado más por el instinto y la búsqueda de la gloria, que a su vez permite el avance social, que por la necesidad de alimentarse. La violencia es excepcionalmente común y las demostraciones de fuerza suelen ser solo precursoras del uso real de la fuerza. Además, los planetas de categoría B moderada a alta están dominados por carnívoros obligados en lugar de omnívoros, por lo que tienden a tener poblaciones bajas de individuos altamente agresivos que, lo más importante, tienen la capacidad de actuar según sus tendencias. Ahora bien, ¿quién quiere decirme qué adjetivos se utilizan con frecuencia para describir a mi especie entre la sociedad civil? El silencio era ensordecedor. Los herbívoros que dominaban la habitación estaban sentados en un silencio nervioso, tal vez conscientes del hecho de que los pocos habitantes del mundo de la muerte presentes podían matar a muchos de ellos con poco o ningún esfuerzo y detestaban provocarlos en espacios tan reducidos. El Dr. Ed se rió. Al menos sabían cuándo guardar silencio, incluso el nombre común para la categoría de mundo de mi gente debería alertarlos a todos sobre cómo nos ve la galaxia más grande, murciélagos inferiores. Aunque la mayoría de la gente deja de lado, inferior y menor y simplemente nos llama murciélagos. También hay mundos de la muerte salvaje, incluso más viciosos y horribles que los mundos de la muerte menor. Menor o inferior se usaban con frecuencia debido a que arrojaban dudas sobre nuestra inteligencia. En la sociedad moderna, eso ha caído en desuso ya que la gente generalmente asume que los murciélagos son de segunda categoría en el mejor de los casos, mientras que los murciélagos salvajes son más parecidos a bestias de carga que a inteligentes. Otros adjetivos comunes son
estúpido, agresivo, violento, destructivo, poco confiable, perezoso, plagado de enfermedades y otras variaciones encantadoras sobre el tema. Desafortunadamente, dado que las especies más arriba en la cadena alimentaria tienden a tener poblaciones generales más bajas y el hecho de que las especies herbívoras superan en número a las carnívoras casi 10-1. Para empezar, significa que los Deathworlders no han podido reunir el capital político para cambiar nuestras reputaciones, porque son precisos. Un estudiante no pudo evitar murmurar en lo que para él era una voz baja. Pero para los 9 depredadores en el pasillo bien podría haber gritado. Las creencias personales, los dogmas y las opiniones no tienen cabida ni influencia en nuestro trabajo. Si no puedes aceptar eso, vete. He vivido en la Tierra durante 2 décadas. He oído insultos más creativos que cualquier cosa que puedas inventar. El Dr. Ed hizo un gesto hacia la puerta por segunda vez y dejó que el silencio se prolongara un momento antes de continuar. Así que al considerar la respuesta apagada de la sociedad civil Cal Ed durante el asunto Agassiz, también tenemos que considerar cómo fueron vistos por dicha sociedad civil. Eran una especie tecnológicamente atrasada, de mundos de la muerte y de cuestionable sapiencia, cuya existencia apenas había justificado unas pocas líneas en un día de pocas noticias. Como tal, la sociedad civil, si es que era consciente de la cuestión de su sapiencia, probablemente no iba a actuar en su defensa cuando había tantas otras cosas con las que llenar su tiempo. Además de eso, muchos habrían estado dispuestos a tolerar el entrenamiento de combate dada la proximidad de su mundo natal a la bisagra de los imperios. Esto se agrava por el hecho de que uno de ellos es un imperio de mundos de la muerte. Cuando terminaron las matanzas, más del 80% de los agácidas habían sido exterminados. Perdieron gran parte de su progreso tecnológico y social, y han retrocedido de confederaciones tribales de bronce y hierro a clanes primitivos, aislados y xenófobos. Pasarán siglos como mínimo antes de que se unan a la comunidad galáctica. Si es que alguna vez lo hacen. Y francamente, la mayor parte de nuestro campo se inclina hacia el medio milenio. Por eso es tan importante nuestro trabajo. Si hacemos nuestro trabajo correctamente, a fondo y, bueno, desempeñamos un papel central en la expansión de nuestra comprensión de la vida en nuestra galaxia. Y en asegurar que todas las especies, sin importar sus orígenes, puedan encontrar un lugar en el todo galáctico más grande. Sin embargo, si lo hacemos mal, simplemente servimos a una fuente para que los fanáticos y racistas legitiman sus puntos de vista. Si nos corrompen, nos convertimos en herramientas para cualquier fin que nuestros amos hayan imaginado. Si lo hacemos maliciosamente, podemos volvernos cómplices del genocidio y la destrucción de especies y culturas enteras. Observó a sus alumnos, que parecían los estudiantes inmaduros que eran. Oían su conferencia, oían su discurso, oían sus palabras, pero no entendían, no podían, pero lo harían. En ese salón se convertirían en adultos o llorarían ante un consejero. El Dr. Ed lo había dicho en el esquema de su curso. No lo habían creído entonces, pero lo harían, porque todos sabían que ver era crucial para creer. Él les haría ver. Seguro que todos os estaréis preguntando qué pienso decir ahora, después de haber terminado mi discurso sobre la responsabilidad, que ya habéis oído 1000 veces de boca de vuestros padres. Sonrió. Tenía demasiados dientes para que su sonrisa fuera algo más que una macabra pantomima de la variedad humana. Los proyectores que habían permanecido inactivos cobraron vida. Una cosa era que a los estudiantes se les dijera que sus decisiones podrían conducir al genocidio.
Y otra muy distinta era enfrentarse a esa realidad. La sala había sido especialmente equipada con los mejores proyectores que el dinero podía comprar. Y algunos proyectores que el dinero no podía comprar. Era rentable tener amigos en la Tierra y en RUR y V que prestaran tecnología avanzada a amigos bajo los auspicios de las pruebas de campo. Cuerpos. Los sagacidas eran una especie bípeda que podía ponerse a 4 patas, lo que les permitía correr a gran velocidad y les otorgaba una considerable capacidad acrobática. Para su tamaño, sus cuerpos estaban cubiertos de placas duras que les proporcionaban un mínimo de armadura natural, mientras que cuernos curvos y placas más gruesas cubrían sus cabezas, lo que les impedía usar cascos. En su lugar, optaron por máscaras de bronce decoradas y capas adicionales de armadura de bronce y hierro sobre sus cuerpos, hierro y bronce que habían sido perforados por armas de fuego. Los láseres y el plasma habían cumplido con su letal deber y habían cortado a los sagacidas como si fueran tallos de trigo. Los Khaled habían llevado a cabo sus misiones de entrenamiento como profesionales, infligiendo heridas fatales sin prejuicios ni remordimientos. Como puedes ver, en ese momento los Khaled todavía actuaban como soldados y no como lunáticos sedientos de sangre. Eso cambió poco después de la construcción de la estación orbital y la llegada de oficiales más experimentados. Las imágenes y los vídeos que siguieron mostraron cambios. No en los sagacidas, que todavía llevaban bronce y hierro. Ahora con algunos restos de armadura Khaled. Su capacidad para recuperar armaduras Khaled era un testimonio de sus habilidades naturales. Dado que tenían poco más en lo que confiar, los cambios que revelaron el audio y el vídeo estaban en los Khaled y en cómo actuaban. Atrás quedaron las heridas letales precisas infligidas desde una distancia segura. En su lugar había cortes profundos infligidos por cuchillas, los impactos aplastantes de armas de fuerza contundente y las quemaduras espantosas del plasma a quemarropa, donde antes había el silencio eficiente de una fuerza militar, roto solo por órdenes. Ahora había el ruido estridente de una banda de mercenarios fronterizos. Además de eso, a veces, en algunos clips, podían escuchar cómo mataban a los sagacidas. Lentamente, dolorosamente y con evidente placer. ¿Qué motivó este cambio?, preguntó el Dr. Ed. ¿Reclutas indisciplinados? Se aventuró a alguien. Es una buena suposición. Pero no. Oficiales adicionales y más experimentados habían llegado con la construcción de la estación orbital. Repitió el Dr. Ed. Creo que el combate cuerpo a cuerpo y en espacios reducidos es valioso. Especialmente en los barcos, se aventuró a decir el otro humano. Pero, sacudió la cabeza, reproduciendo el audio y el video en su mente. Esto debe haber comenzado como un entrenamiento adecuado y estas secciones finales son de más tarde. ¿Cuándo? Cuando algo cambió. Excelente. Pero, ¿qué motivó el cambio?, insistió el profesor. Habría imaginado una ruptura de la disciplina por parte de oficiales de mierda que no podían o probablemente no querían mantener a sus soldados bajo control. Tienes razón en que empezó como un entrenamiento de combate rutinario precisamente para maniobras de abordaje, pero la escalada se debió a 2 factores separados. El primer par fue el aburrimiento y la indiferencia. Las amenazas a las estaciones terrestres mantenían a los soldados constantemente en guardia y alerta. No tenían tiempo ni energía para perder. El tiempo, una vez que tuvieron ojos en el cielo y una estación orbital. Los soldados en tierra pudieron relajarse. Sabían que no había una amenaza real. Las tácticas primitivas que ocasionalmente eran efectivas en una emboscada eran inútiles cuando los Khaled podían verlos venir. Literalmente.
A millas de distancia. Los soldados aburridos rápidamente se volvieron estúpidos y rápidamente comenzaron a competir entre sí, lo que en este caso tomó la forma de enfrentamientos cada vez más estúpidos con los Agassid. La segunda razón fue la venganza. Los habitantes de Deathworld no tienen su reputación por nada y muchos de los oficiales que tenían experiencia se la habían ganado en campañas de supresión de la piratería y escaramuzas fronterizas. De ello se desprende, y los registros de despliegue lo respaldan, que muchos de los amigos y soldados que habían perdido habían sido a manos de piratas y mercenarios de los mundos de la muerte. No podían vengar ni tomar sangre de los piratas. Pero los Agassid eran sustitutos funcionales y cuando se dieron cuenta de que había poco o ningún riesgo de una reprimenda de poderes superiores, el Dr. Ed se encogió de hombros. La imagen fija habló por él. Esta segunda fase duró unos 7 años. ¿Segunda fase? ¿Esto empeora?, preguntó un capra, descendiente de una familia de montaña. Según las apariencias, su pelaje se le pegaba con fuerza al cuerpo. Angustiado. Debería estarlo. El Dr. Ed lo miró con sus ojos muertos. Mucho. El contrato estándar para un soldado Khalet es de unos 7 años estándar. Más o menos unos meses. Algunos de ellos volvieron a casa con historias fantásticas. Y trofeos aún más fantásticos. Esta vez, el Dr. Ed no se basó en un holograma. Levantó una caja sobre el atril de gran tamaño y levantó la tela. Este cráneo de Agassid fue adquirido por un sargento Khalet durante el 4.º año de operaciones. Aquí, movió otra caja a su posición. Tenemos colmillos y cuernos que ocasionalmente se conservaban enteros pero que generalmente se usaban para armas decorativas o culatas de armas y finalmente, levantó un frasco de vidrio y lo colocó sobre la caja del cráneo. Este es un corazón de Agassid, el cual, cuando se descompone adecuadamente, puede mejorar muchos signos externos del envejecimiento. Casa de trofeos, susurró uno de los humanos. Mark of Terra. Exactamente, asintió el Dr. Ed. La vanidad de las clases altas nunca cambia, ni a través del tiempo ni a través de los mundos. Algunos Agassidas fueron asesinados por trofeos personales, ya que los soldados querían demostrar su valentía y fuerza. A otros los mataron por sus diversas piezas que eran de utilidad para la industria farmacéutica o, más comúnmente, para los vendedores ambulantes de curas milagrosas. Pero esos eran los afortunados. Generalmente morían rápidamente dada la especie peligrosa a la que pertenecían y el gran riesgo que implicaba dejarlos con vida. ¿Los desafortunados?, preguntó tranquilamente una siringa. Los registros son confusos en cuanto a cuándo comenzó esto exactamente. Pero, el Dr. Ed hizo una pausa. Los desafortunados fueron utilizados para pruebas. Pruebas de armas principalmente. Pero todo, desde venenos hasta exposición a quién sabe qué más, se llevó a cabo en secreto. El Dr. Ed hizo una pausa. Conmocionado, horrorizado y, el tipo de incredulidad más vehemente que solo surge cuando la visión del universo de alguien es desafiada directamente. Los militares ya no tenían que preocuparse por la conciencia colectiva del público ahora que ellos también habían abrazado por completo el estatus de los Agassid como animales. Esto a su vez significaba que ya no tenían que molestarse con la apariencia de negación. Los líderes Khalet racionalizaron las pruebas en los Agassid de la misma manera que siempre lo han hecho los salvajes amorales. El bien mayor. Fue por el bien mayor que los Agassid fueron utilizados para probar armas láser y de plasma. Fue por el bien mayor que se exploraron los límites de la supervivencia de los habitantes del mundo de la muerte.
Fue por el bien mayor que se probaron drogas y venenos en ellos. Y fue por el bien mayor que fueron asesinados por cientos de miles. Mierda. Un estudiante de Cal-Ed se puso de pie agitadamente. Atrapado y sin ningún lugar a donde correr. El doctor Ed se rió entre dientes. Hay uno en cada clase. Dirija su atención hacia el frente. Este es el audio y el video estándar. Puedo asegurarle que todas nuestras armas han sido probadas exhaustivamente. Un Cal-Ed, presumiblemente un oficial, habló, y sus pasos resonaron en el frío metal. ¿Pero no en combate?, preguntó un humano que hablaba uno de los dialectos con mayor acento. No, por eso nos ofreces ese trato. El humano se rió entre dientes. En efecto, necesitamos a alguien que esté dispuesto a probar nuestras armas contra una variedad de objetivos. Objetivos variados. Supongo que esa es una forma de decirlo. Los dos hombres llegaron a un conjunto de puertas pesadas y, por un momento, el silencio opresivo de la sala de conferencias se reafirmó. ¿Qué, coño?, suspiró el humano y los estudiantes vieron lo mismo que él. Los hombres se encontraban en una pasarela que cruzaba un enorme salón, dividido aproximadamente en 4 partes. Jaulas que albergaban a Agassid, un laboratorio de pruebas, un campo de tiro y una morgue donde los muertos eran colocados y estudiados como si fueran trozos de carne. Como dije, las armas han sido probadas exhaustivamente. Sobre los animales preguntó el humano, aunque sonó como una afirmación que no admitía discusión. Por supuesto, las pruebas de inteligencia son ilegales. Por no decir poco éticas, afirmó el oficial con voz suave y firme. En efecto, el doctor Ed se rió para sí mismo. Los depredadores lo habían notado. Los humanos también. La desconfianza y la sospecha veladas. Nadie sabía qué había hecho que el humano se diera cuenta de que las cosas en las jaulas no eran solo animales. Puede que no fuera nada. Puede que fuera la sensación etérea e inexplicable que sienten entre los omóplatos o puede que fuera una picazón en su mano de combate que se extendía hasta el dedo índice. Joachim se había negado a explicar cómo sabía que algo andaba mal y los humanos en general no podían explicar su presentimiento de ninguna manera útil. Ese dijo el doctor Ed mientras los hombres en la pantalla comenzaban a firmar documentos era Joachim von Ross, un pirata convertido en corsario. El tratado que protege a los Agassid lleva su nombre por su papel en poner fin a la atrocidad. Y porque a los humanos les encanta poner sus nombres en las cosas. Ahora prepárense. He tenido meses. El doctor Ed hizo un gesto con la mano y las luces cambiaron para reflejar con mayor precisión la atmósfera de Algoth, el mundo natal de los Agásidas. Aunque pocos estudiantes apreciarían la atención al detalle, la humedad aumentó con la temperatura hasta muy por encima de lo normal. Luego llegaron los sonidos, pero donde debería haber habido la vibrante cacofonía de la vida tropical. Solo hubo unos pocos gritos y el omnipresente zumbido de los insectos. Algunos estudiantes se rieron entre dientes mientras otros permanecieron sentados en un silencio cauteloso, sin querer arriesgarse a tocar la tiza. Los más listos vieron que la siringe inflaba instintivamente sus plumas. El llamado de advertencia que oyeron podría no haber sido una siringe. Pero entre las especies aviares, los llamados de advertencia se entendían universalmente. El olor siguió. El doctor Ed había pasado meses trabajando con humanos para inventar la fragancia adecuada. El olor de la podredumbre y la descomposición orgánicas, así como el del crecimiento fresco y la flora floreciente que impregna cualquier jungla. Entonces los golpeó el hedor del miedo. Orina, heces y un poco de sudor y, finalmente, la empalagosa riqueza de la carne muerta.
que ya se estaba descomponiendo en el calor sofocante. Se mezclaba con el hedor férrico de la sangre. La mayoría de los estudiantes estaban vomitando. Algunos ya habían vomitado. Algunos orgullosos se habían olvidado de llevar una bolsa para vomitar, lo que contribuía aún más al horrible miasma que llenaba la sala. Luego vino la proyección a juego. Un pueblo intacto por las llamas. Tranquilo, hasta que se vieron los cuerpos. Puede que los estudiantes no supieran antes cómo era un niño Agassid muerto. Pero ahora sí. Puede que no supieran antes cómo era una persona masacrada por sus trofeos. Pero ahora sí. Puede que no supieran antes cómo era una figura torturada. Pero ahora sí. Puede que antes fueran niños. Pero ya no lo eran. La escena frente a ellos no era una estadística. No era un resumen de un libro de texto. Era la vista, el olor, el sonido del asesinato, del genocidio. Hijo de puta. La voz de Joachim von Ross que había escuchado antes atravesó las arcadas que llenaban la sala y paralizó incluso a aquellos estudiantes que habían pensado en huir. ¿Qué carajo? Jesús. Mierda. BASTARRRDOS. ¿Qué carajo? Dios ten piedad. Continuó. Cuadro tras cuadro. Mientras los soldados humanos se movían en silencio a través de la aldea devastada, rompiendo solo los sonidos de la jungla para maldecir una escena particularmente espantosa. Padres protegiendo a sus hijos. Ancianos demasiado viejos para luchar. Golpeados y abandonados a su suerte. Cuerpos aplastados por vehículos blindados. Cuerpos. Cadáver tras cadáver. Cada nueva vivienda albergaba unos pocos cadáveres más destrozados y profanados. Solo cuando la última habitación estuvo despejada, albergando lo que debían haber sido los muy jóvenes. Solo una vez que los humanos regresaron al centro de la aldea, donde las huellas de las botas y los rastros dejados por los pies al ser arrastrados por la tierra, terminaban donde comenzaban las huellas de los vehículos. Los proyectores se cortaron. Fue una misericordia ser arrancados de una aldea olvidada en Algoth y depositados de nuevo en el pabellón 47, donde la única prueba de lo que habían visto era el olor a vómito. Pero eso también fue procesado por los sistemas de ventilación hasta que todo lo que les quedó fueron los remolinos en sus mentes. Los que lo necesiten, límpiense. Yo continuaré. Muchos se fueron con piernas temblorosas, ojos aturdidos, tratando de procesar lo que habían visto. Solo un puñado regresó. Algunos se quedaron y a ellos el Dr. Ed les dedicaría su tiempo sin reservas porque enfrentarían lo que viniera a su encuentro con los ojos abiertos. Habían ofrecido pruebas suficientes de eso. 3 días después de que se tomó esta filmación, Joachim von Ross y su tripulación irrumpieron en las instalaciones de entrenamiento y masacraron a los soldados del planeta. Luego tomaron la estación orbital y tomaron a la tripulación como rehenes. 4 días después, y 30 minutos después de la llegada de la flota titán humana al mundo natal de Kal-El y de las amenazas de todas las especies del mundo de la muerte, así como del alto mando de Caralis. Los Kal-El admitieron públicamente lo que habían estado haciendo y firmaron el Tratado de Von Ross, que condujo a la creación de mundos de clase protectorado. Fue la forma más rápida en que se resolvió una crisis a gran escala. La amenaza de aniquilación total tiende a tener ese efecto. El Dr. Ed se rió entre dientes. Los agásidas todavía no se comunican con los forasteros, salvo con la delegación humana que baja una vez al trimestre para entregar suministros y paquetes de datos y su población probablemente seguirá deprimida durante varios siglos. El Dr. Ed negó con la cabeza. Lo que acabas de ver fue nuestro trabajo llevado a su extremo más horrible. Clasificamos, cuantificamos y calificamos toda la vida en la galaxia.
Estudiamos, analizamos, procesamos y, una vez que todo está dicho y hecho, somos nosotros quienes asignamos a la vida su designación final. Somos los árbitros finales de las realidades que toda vida recién descubierta enfrentará. Determinamos cuán largo y duro será su camino hacia la aceptación. Somos nosotros quienes podemos, mediante investigaciones sesgadas y hallazgos engañosos, construir estereotipos para confirmar lo que todo el mundo sabe. Podemos otorgar legitimidad a actos de genocidio y convertirnos en peones voluntarios en campañas de intolerancia y prejuicio que solo producen dolor y sufrimiento a una escala inimaginable. O podemos defender la verdad en cualquier forma que pueda tomar. La verdad no siempre es bonita. Puede que no siempre sea lo que queremos ver ni lo que esperábamos encontrar. Pero garantizará que, cuando la gente del mañana fije su mirada en nosotros, podamos mirar atrás sin pestañear. Es la verdad por encima de todo lo demás lo que debemos perseguir. Porque es la verdad, por encima de todo lo demás, lo que tranquilizará nuestras almas, si no nuestros corazones. El doctor Ed suspiró. ¿Fue un error administrativo? Fue esto. Los proyectores se encendieron. Una imagen fija. ¿Un error administrativo? Dejó que sus ojos vagaran por el pasillo. Por los estudiantes que probablemente nunca verían las cosas de la misma manera. Los humanos no se vieron afectados notablemente. No fue una sorpresa. Después de todo fueron forjados en el crisol. Y para ellos, esto no era nada nuevo. Pero el resto, muchos de ellos se saltaban el resto del día. Se irían a casa y llorarían. Llamarían a sus madres y a sus hermanos y exigirían saber por qué. ¿Por qué éramos tan crueles? ¿Por qué éramos tan viles? ¿Por qué todavía había maldad en una época de abundancia? Incluso los habitantes del mundo de la muerte como él no quedarían inmunes. Podrían beber más que los demás y una vez que estuvieran profundamente ebrios, se acercarían a sus entrenadores y maestros y, lentamente, con palabras vacilantes y oraciones entrecortadas, intentarían expresar el dolor que habían visto. Un dolor que no era el suyo. Hacían preguntas a las que sus omniscientes amos solo respondían con silencio. La cuestión de un error administrativo quedó en el aire. Y el doctor Ed decidió dejarla ahí. Dejó que su mirada vagara por su clase mientras salían arrastrando los pies. Algunos todavía cubiertos de vómitos. Había sido así. Y esperaba que en el futuro estuvieran de acuerdo con él. Para bien. Los niños de hoy deben crecer para ser los faros del mañana y él soportaría todo lo que la administración le arrojara para asegurarse de que así fuera. Después de todo, él había sufrido mucho, mucho peor en pos de mucho menos.